El millonario volvió sin avisar. Y al entrar, se quedó inmóvil al ver lo que la empleada hacía con sus trillizos, esos que nunca sonreían. Por un instante, olvidó hasta respirar. Y lo que pasó después, lo marcó para siempre. La casa olía a silencio. Sebastián Montalvo cerró la puerta de su oficina en el piso superior y dejó caer el maletín sobre el escritorio de caoba. Había pasado 3 semanas fuera, cerrando contratos en Monterrey y Guadalajara, reuniones que se extendían hasta la madrugada. Llamadas que lo mantenían despierto en habitaciones de hotel donde la soledad no dolía tanto como en su propia casa. Viajar se había convertido en su única forma de respirar sin asfixiarse con los recuerdos. Pero esta vez había regresado antes de lo previsto. Los inversionistas habían aceptado sus términos más rápido de lo esperado, y en lugar de quedarse una noche más en Guadalajara, tomó el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México. No avisó a nadie. Ni siquiera a Rosa, el ama de llaves que llevaba 15 años trabajando para su familia. Simplemente llegó, dejó las llaves sobre la consola del recibidor y subió directo a encerrarse en su oficina. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Solo necesitaba estar solo un rato más antes de enfrentar lo que siempre lo esperaba al otro lado de esa puerta, el vacío de una casa llena de juguetes sin risas y pasos diminutos que ya no corrían a recibirlo. Sebastián se quitó el saco y lo dejó caer sobre el respaldo de la silla. Se aflojó la corbata mientras miraba por la ventana hacia el jardín trasero. Las jacarandas estaban floreciendo otra vez. Valeria siempre decía que esos árboles eran su parte favorita de la casa. Ella solía sentarse bajo su sombra con los trillizos cuando eran apenas bebés, cantándoles canciones que Sebastián no recordaba pero que alguna vez llenaron de vida cada rincón de este lugar. Ahora solo quedaban los árboles. Y el silencio. Cerró los ojos y apretó el puente de la nariz. No servía de nada recordar. Solo hacía todo más insoportable. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Venía de abajo. Un grito. No de miedo ni de dolor. Era diferente. Un grito infantil, pero lleno de algo que Sebastián no escuchaba desde hacía casi un año, emoción. Frunció el ceño. Los niños no gritaban. No desde el funeral. Los trillizos, Mateo, Lucas y Santiago, tenían apenas 4 años cuando Valeria murió en ese accidente absurdo en la carretera a Cuernavaca. Un camión que perdió el control. Un impacto. Y en un instante, todo lo que Sebastián había construido con ella se desvaneció. Los niños no entendieron la muerte. Solo entendieron la ausencia. Y con esa ausencia, algo dentro de ellos se apagó. Dejaron de hablar casi por completo. Dejaron de jugar. Dejaron de sonreír. Sebastián contrató a las mejores psicólogas infantiles de la ciudad. Trajeron especialistas en duelo, terapeutas de juego, incluso una mujer que aseguró que la música podía sanar cualquier herida emocional. Nada funcionó. Los niños simplemente existían, como pequeñas sombras que se movían por la casa sin hacer ruido, comiendo cuando se les indicaba, durmiendo cuando se les decía, pero sin vida. Y Sebastián no supo qué más hacer. Así que hizo lo único que sabía, trabajar. Viajar. Alejarse. Delegar el cuidado de sus hijos a profesionales capacitados que cobraban fortunas y prometían resultados que nunca llegaban. Otro grito. Esta vez más fuerte. Sebastián abrió los ojos de golpe. Venía del primer piso. De la sala principal. Se levantó de la silla con una mezcla de confusión e inquietud. Rosa sabía que los niños debían estar en sus habitaciones a esta hora. Era parte de la rutina. Rutina era lo único que parecía mantenerlos estables. Salió de la oficina y bajó las escaleras de mármol con pasos firmes pero silenciosos. El ruido aumentaba a medida que se acercaba. Risas. Gritos. El sonido inconfundible de pies descalzos corriendo sobre el piso de madera. Sebastián sintió que algo dentro de su pecho se contraía. No podía ser. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de la sala y miró hacia adentro. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Los trillizos estaban corriendo.
Mateo sostenía una cuerda improvisada hecha con lo que parecía ser una sábana vieja. Lucas reía con la boca abierta, los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas. Santiago, el más callado de los tres, gritaba algo incomprensible mientras saltaba sobre uno de los cojines del sofá. Y en medio de todo ese caos, en el centro de la sala, estaba ella. Una mujer joven, quizás 25 o 26 años, vestida con un uniforme azul marino que reconoció como el de las empleadas de la casa. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta despeinada y llevaba dos de los niños colgados literalmente de su espalda mientras el tercero tiraba de la cuerda atada a su cintura, arrastrándola por el suelo como si fuera un caballo desbocado. Ella reía. Reía con una libertad que Sebastián no había visto en nadie desde hacía mucho tiempo. Reía mientras dejaba que los niños la jalaran, que la treparan, que gritaran y jugaran como si el mundo no se hubiera roto hace 11 meses. Sebastián no podía moverse. No podía hablar. Solo podía mirar. Mateo se resbaló y cayó sobre la alfombra, pero en lugar de llorar, se rió más fuerte. Lucas soltó la espalda de la mujer y corrió hacia su hermano para ayudarlo, pero terminó cayendo también encima de él. Santiago dejó caer la cuerda y se lanzó sobre los dos, formando una montaña de risas y brazos enredados. La mujer se dejó caer al suelo junto a ellos, respirando con dificultad pero sonriendo de oreja a oreja. Les revolvió el cabello a los tres y dijo algo en voz baja que Sebastián no alcanzó a escuchar. Pero fuera lo que fuera, los tres niños la miraron con una devoción que partió algo dentro de él. Ellos no lo miraban así. No lo miraban de ninguna manera. Sebastián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso entrar. Quiso decir algo. Quiso preguntar quién era esa mujer y por qué nadie le había dicho que habían contratado a alguien nuevo. Pero algo lo detuvo. Porque por primera vez en 11 meses, sus hijos estaban vivos. Y tenía miedo de que si entraba, si decía una sola palabra, todo eso desapareciera como un sueño del que no quería despertar. Entonces ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Y todo cambió. Ella se quedó paralizada. Los niños dejaron de reír de inmediato, como si un interruptor se hubiera apagado dentro de ellos. Mateo bajó la cabeza. Lucas retrocedió un paso. Santiago se escondió detrás de la mujer. El silencio regresó. Ese maldito silencio que Sebastián odiaba con cada fibra de su ser. La mujer se puso de pie rápidamente, alisándose el uniforme con las manos temblorosas. Su rostro, que segundos atrás estaba lleno de alegría, ahora mostraba algo cercano al pánico. Sebastián abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, Rosa apareció desde el pasillo lateral con una bandeja de té en las manos. Se detuvo en seco al verlo. La señora Montalvo, dijo Rosa con los ojos abiertos de sorpresa. No sabíamos que había regresado. Sebastián no apartó la mirada de la mujer joven que seguía de pie en medio de la sala, con los tres niños escondidos detrás de ella como si fuera su única protección contra el mundo. ¿Quién es ella?, preguntó Sebastián con voz baja pero firme. Rosa tragó saliva. Es Camila, señor. La contraté hace 2 semanas mientras usted estaba fuera. Los niños no aceptaban a nadie más y pensé que tal vez alguien más joven, alguien diferente. Rosa dejó la frase sin terminar, como si tuviera miedo de haber cometido un error imperdonable. Sebastián no respondió. Solo siguió mirando a Camila. Ella sostuvo su mirada durante unos segundos antes de bajar la vista. Lo siento, murmuró. No sabía que usted estaba en casa. Prometo que no volverá a pasar. Sebastián frunció el ceño. Que no volverá a pasar. Esto, dijo ella señalando vagamente la sala desordenada, los cojines en el suelo, la cuerda improvisada. Sé que no es apropiado. Sé que hay reglas. Pero ellos necesitaban. Ellos necesitaban que, interrumpió Sebastián con una voz que sonó más dura de lo que pretendía. Camila levantó la mirada nuevamente. Esta vez había algo diferente en sus ojos. No era miedo. Era determinación. Necesitaban ser niños, dijo simplemente.
Sebastián no supo qué responder a eso. Necesitaban ser niños. Una afirmación tan simple y tan devastadora al mismo tiempo. Porque tenía razón. Sus hijos habían dejado de ser niños el día que Valeria murió. Y él no había hecho nada para remediar eso. Solo había contratado personas que les hablaban con voces suaves y los trataban como si fueran de cristal. Personas que seguían horarios estrictos y metodologías avaladas por universidades extranjeras. Personas que cobraban miles de pesos por hora y que al final del día se iban a sus casas sin haber logrado nada. Pero esta mujer, esta empleada que ni siquiera sabía que existía hasta hace 5 minutos, había conseguido que sus hijos rieran. Sebastián apartó la mirada y la posó sobre los trillizos. Los tres seguían escondidos detrás de Camila, observándolo con esos ojos enormes y cautelosos que le recordaban demasiado a los de Valeria. Mateo tenía las manos aferradas al uniforme de Camila. Lucas mordía su labio inferior, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Santiago simplemente lo miraba fijamente, como si estuviera evaluando si su padre iba a arruinar el único momento de felicidad que habían tenido en meses. Y tal vez eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Sebastián respiró hondo. Rosa, puedes llevar a los niños a lavarse las manos. La cena debe estar lista pronto. Rosa asintió rápidamente, claramente aliviada de tener una excusa para salir de esa sala cargada de tensión. Vamos, niños. Vamos arriba. Pero ninguno de los tres se movió. Camila se agachó hasta quedar a la altura de ellos y les habló en voz baja. Está bien. Yo voy a estar aquí cuando bajen. Lo prometo. Mateo la miró con desconfianza, pero finalmente soltó su uniforme. Lucas y Santiago lo siguieron en silencio. Rosa los guió fuera de la sala, lanzándole una última mirada nerviosa a Sebastián antes de desaparecer por el pasillo. El silencio volvió a instalarse. Sebastián y Camila se quedaron solos. Ella seguía de pie en medio de la sala, con la espalda recta pero las manos inquietas. Él se apoyó contra el marco de la puerta, cruzándose de brazos. No sabía si sentirse agradecido o furioso. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó finalmente. 2 semanas, respondió Camila. La señora Rosa me contrató porque las otras empleadas renunciaron. Dijo que los niños no dejaban que nadie se acercara. Sebastián apretó la mandíbula. Y decidiste que la mejor forma de acercarte era convertir mi sala en un campo de batalla. No fue planeado, admitió ella. Solo estaba tratando de que comieran algo. No habían tocado el desayuno. Pensé que si los distraía un poco, tal vez. Se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba justificándose demasiado. Funcionó, dijo simplemente. Sebastián la estudió en silencio. Camila no era lo que él esperaba. No tenía esa actitud sumisa y distante que solían tener las empleadas de la casa. Tampoco parecía intimidada por él, aunque era evidente que estaba nerviosa. Había algo en la forma en que sostenía su mirada, en la firmeza de su voz, que le decía que esta mujer no iba a disculparse por hacer reír a sus hijos. Y eso lo desconcertaba. Rosa dijo que los niños no aceptaban a nadie más, comentó Sebastián. ¿Por qué tú eres diferente? Camila se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez porque no intenté ser su terapeuta. Solo intenté ser su amiga. Sebastián sintió una punzada de algo incómodo en el pecho. Culpa, tal vez. O vergüenza. No estaba seguro. ¿Conoces las reglas de esta casa?, preguntó con voz más calmada. Camila asintió. La señora Rosa me las explicó el primer día. Sebastián caminó lentamente hacia el centro de la sala, recogiendo uno de los cojines del suelo y volviéndolo a colocar en el sofá. Y aún así decidiste ignorarlas. No las ignoré, respondió ella con cautela. Solo pensé que algunas reglas estaban ahí para proteger a los niños de cosas que ya no necesitan protección. Sebastián se detuvo. La miró directamente. ¿Qué se supone que significa eso? Camila respiró hondo antes de hablar. Significa que sus hijos no necesitan más silencio. No necesitan más espacio.
No necesitan que los traten como si fueran a romperse en cualquier momento. Necesitan ruido. Necesitan caos. Necesitan sentir que está bien volver a vivir. Las palabras cayeron sobre Sebastián como piedras. Porque tenía razón. Otra vez. Y él lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero era más fácil mantener las reglas. Era más fácil mantener todo bajo control. Porque si permitía que las cosas se salieran de control, si permitía que el dolor entrara de nuevo, no estaba seguro de poder soportarlo. No sabes de lo que estás hablando, dijo Sebastián en voz baja. Tal vez no, admitió Camila. Pero sé lo que vi hoy. Vi a 3 niños que por primera vez en semanas me miraron como si quisieran estar despiertos. Y sé que usted también lo vio. Sebastián cerró los ojos por un momento. Sí. Lo había visto. Y no podía sacarse esa imagen de la cabeza. La risa de Mateo. La sonrisa de Lucas. Los gritos de Santiago. Todo lo que había perdido. Estaba ahí, en esa sala desordenada, gracias a una mujer que ni siquiera conocía. Abrió los ojos y la miró nuevamente. Camila lo observaba con una mezcla de esperanza y desafío, como si supiera que estaba en una cuerda floja pero no estuviera dispuesta a retroceder. Mañana hablaremos sobre esto con más calma, dijo Sebastián finalmente. Por ahora, asegúrate de que los niños cenen y se vayan a dormir a su hora. Camila asintió. Lo haré. Sebastián dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo sin voltear a verla. Camila. Ella levantó la mirada. Gracias. Fue apenas un susurro. Pero fue suficiente. Camila no respondió. Solo asintió en silencio mientras lo veía alejarse por el pasillo. Sebastián subió de nuevo a su oficina y cerró la puerta detrás de él. Se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en 11 meses, algo había cambiado. Y no sabía si eso lo aterraba o lo aliviaba. Abajo, Camila recogió la cuerda del suelo y comenzó a ordenar la sala. Sus manos temblaban ligeramente, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Porque sabía que algo había comenzado. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Pero que tal vez, solo tal vez, era exactamente lo que ambos necesitaban. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad que Sebastián no sabía cómo procesar. Había decidido quedarse en casa esa semana, cancelando reuniones y delegando asuntos que normalmente habría atendido personalmente. Le dijo a su asistente que necesitaba ponerse al día con algunos documentos atrasados, pero la verdad era otra. Necesitaba observar. Necesitaba entender qué era exactamente lo que Camila estaba haciendo con sus hijos. Y más importante aún, necesitaba asegurarse de que lo que había visto aquella tarde no fuera solo un momento aislado, una casualidad que nunca volvería a repetirse. Pero se repitió. Una y otra vez. Cada mañana, Sebastián bajaba a desayunar y encontraba a los trillizos sentados en la mesa de la cocina, no en el comedor formal donde Rosa solía servirles. Camila estaba siempre con ellos, cortando frutas en formas divertidas, contándoles historias mientras comían, haciendo que cada comida pareciera menos una obligación y más una aventura. Mateo, que solía negarse a probar cualquier cosa verde, ahora comía brócoli porque Camila le decía que eran pequeños árboles mágicos que le darían fuerza de gigante. Lucas, que apenas tocaba su comida, ahora pedía repetir porque ella convertía cada plato en un juego de adivinanza sobre los ingredientes. Y Santiago, el más silencioso, había comenzado a hablar de nuevo. No mucho. Solo pequeñas frases. Pero eran palabras. Palabras reales. Y eso era más de lo que Sebastián había escuchado de él en casi un año. Sebastián se mantenía en la distancia, observando desde el marco de la puerta o desde la ventana de su oficina que daba al jardín. Nunca interrumpía. Nunca se acercaba demasiado. Porque cada vez que lo hacía, los niños volvían a cerrarse. Volvían a ese silencio que él había aprendido a odiar. Era como si su sola presencia les recordara todo lo que habían perdido. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Una tarde,
Mientras revisaba unos contratos en su oficina, escuchó risas provenientes del jardín. Se levantó y caminó hacia la ventana. Camila estaba jugando con los trillizos bajo las jacarandas. Había extendido una manta vieja sobre el pasto y los cuatro estaban acostados mirando las nubes. Camila señalaba hacia el cielo y decía algo que Sebastián no podía escuchar, pero que hacía reír a los niños. Mateo levantó la mano y señaló algo también. Lucas se incorporó emocionado. Santiago simplemente sonreía. Sebastián sintió que algo se quebraba dentro de él. Valeria solía hacer eso. Llevaba a los niños al jardín y pasaban horas inventando historias sobre las formas de las nubes. Ella decía que cada nube tenía un secreto y que solo los niños podían descubrirlos. Los trillizos amaban ese juego. Lo pedían cada tarde. Pero después de su muerte, Sebastián nunca volvió a llevárselos al jardín. No podía. No sin recordarla en cada rincón, en cada sombra, en cada flor que ella había plantado con sus propias manos. Así que cerró el jardín. Literalmente. Le pidió a Rosa que mantuviera las puertas traseras con llave y que los niños no salieran más allá del patio lateral. Era más fácil así. Menos doloroso. Pero Camila había abierto esas puertas. Y ahora sus hijos estaban ahí, bajo los mismos árboles donde Valeria solía cantarles, riendo como si el mundo no se hubiera detenido. Sebastián apartó la mirada y regresó a su escritorio. Intentó concentrarse en los documentos frente a él, pero las palabras se difuminaban. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. No podía dejar de pensar en ella. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sebastián bajó a la cocina buscando un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Rosa ya se había retirado a su habitación en el ala de servicio. Pero cuando entró a la cocina, encontró a Camila sentada en la pequeña mesa junto a la ventana, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida en la oscuridad del jardín. Ella se sobresaltó al verlo. «Disculpe, señor Montalvo. No sabía que seguía despierto». Sebastián negó con la cabeza. «No te preocupes. Solo vine por agua». Camila asintió y volvió su atención a la taza. Sebastián llenó un vaso en el grifo y estuvo a punto de irse, pero algo lo detuvo. Se quedó de pie junto a la barra, observándola en silencio. «¿No puedes dormir?», preguntó finalmente. Camila levantó la mirada, sorprendida de que él iniciara una conversación. «A veces me cuesta», admitió. Sebastián se apoyó contra la barra, sosteniendo el vaso con ambas manos. «¿Por qué?». Ella se encogió de hombros. «Supongo que pienso demasiado». Sebastián tomó un sorbo de agua. «¿En qué piensas?». Camila dudó por un momento, como si estuviera evaluando si debía ser honesta o no. Finalmente, decidió serlo. «Pienso en ellos. En los niños. En todo lo que han pasado. En lo difícil que debe ser para usted también». Sebastián apretó el vaso con más fuerza. No esperaba esa respuesta. No esperaba que ella pensara en él. «¿Rosa te contó lo que pasó?», preguntó con voz baja. Camila asintió. «Me dijo lo básico. Que su esposa falleció hace casi un año. Que los niños no han sido los mismos desde entonces». Sebastián soltó una risa amarga. «Esa es una forma amable de decirlo». Camila lo miró con atención. «No han sido los mismos porque nadie les ha dado permiso para hacerlo». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?». «Significa que todos en esta casa caminan de puntitas alrededor de ellos. Como si el dolor fuera algo frágil que no se puede tocar. Como si hablar de ella, recordarla, fuera algo prohibido». Sebastián sintió que la tensión regresaba a sus hombros. «No sabes de lo que hablas». Camila dejó la taza sobre la mesa y se puso de pie. «Tal vez no. Pero sé que Mateo me preguntó ayer si su mamá podía verlo desde el cielo. Y cuando le dije que sí, que seguramente estaba orgullosa de él, sonrió. Por primera vez me habló de ella sin llorar». Sebastián apretó la mandíbula. «No tenías derecho a hablarle de eso». Camila dio un paso hacia él, sin miedo.
Con todo respeto, señor Montalvo, alguien tenía que hacerlo. Porque usted no lo está haciendo. Las palabras cayeron como un golpe. Sebastián sintió que la rabia subía por su garganta, pero también algo más. Algo que no quería reconocer. Porque tenía razón. Otra maldita vez. Él no hablaba de Valeria. No con los niños. No con nadie. Había cerrado esa parte de su vida como si nunca hubiera existido. Como si ignorar el dolor fuera la única forma de sobrevivir. Pero sus hijos no estaban sobreviviendo. Solo estaban existiendo. Y él tampoco. No tienes idea de lo que es perder a alguien así, dijo Sebastián con voz temblorosa. No tienes idea de lo que es ver a tus hijos apagarse poco a poco y no saber cómo encenderlos de nuevo. No tienes razón. Camila lo miró directamente a los ojos. Tiene razón. No sé lo que es perder a una esposa. Pero sé lo que es perder a alguien que amas y sentir que el mundo sigue girando sin ti. Sé lo que es despertar cada día y fingir que estás bien cuando por dentro te estás desmoronando. Y sé lo que es ver a alguien que amas sufrir y no poder hacer nada al respecto. Sebastián la miró fijamente. Había algo en su voz, en la forma en que hablaba, que le decía que no estaba mintiendo. Que ella también conocía el dolor. ¿A quién perdiste?, preguntó en voz baja. Camila bajó la mirada. A mi hermana. Hace 3 años. El silencio se instaló entre ellos. Sebastián no sabía qué decir. No esperaba esa confesión. No esperaba que ella compartiera algo tan personal. ¿Cuántos años tenía?, preguntó finalmente. Camila sonrió con tristeza. 7. Era apenas una niña. Sebastián sintió que algo dentro de él se aflojaba. Lo siento. Camila sintió. Yo también. Pero aprendí algo de eso. Aprendí que el dolor no desaparece si lo ignoras. Solo se hace más grande. Y aprendí que los niños necesitan saber que está bien recordar. Que está bien extrañar. Que está bien seguir amando a alguien que ya no está. Sebastián cerró los ojos. Las palabras de Camila resonaban dentro de él como un eco que no podía silenciar. Ellos te necesitan, dijo Camila suavemente. No necesitan a alguien perfecto. Solo necesitan a su padre. Sebastián abrió los ojos y la miró. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Los días comenzaron a cambiar de una forma que Sebastián no había anticipado. Ya no se encerraba en su oficina tanto como antes. Bajaba más seguido. Se quedaba más tiempo en las áreas comunes de la casa. No participaba directamente en lo que Camila hacía con los niños, pero estaba presente. Y eso, aunque no lo admitiera en voz alta, era un paso. Un paso pequeño, pero significativo. Una mañana, mientras revisaba correos en la mesa del desayuno, escuchó la voz de Mateo llamándolo desde el jardín. Papá. Sebastián levantó la vista de inmediato. Mateo estaba de pie junto a la puerta trasera, con las manos llenas de tierra y una sonrisa tímida en el rostro. Mira lo que encontré. Sebastián dejó el teléfono sobre la mesa y caminó hacia él. Mateo le mostró una pequeña piedra redonda con vetas blancas. Camila dice que es una piedra de río. Que alguien la trajo desde muy lejos. Sebastián tomó la piedra entre sus dedos y la observó. Era solo una piedra. Pero en las manos de su hijo, parecía un tesoro. Es hermosa, dijo Sebastián, y lo decía en serio. Mateo sonrió más ampliamente. ¿Puedo quedármela? Sebastián asintió. Claro que sí. Mateo guardó la piedra en el bolsillo de su pantalón y corrió de vuelta al jardín, donde Lucas y Santiago excavaban junto a Camila en un pequeño rincón cerca de los rosales. Sebastián se quedó de pie en el umbral, observándolos. Camila levantó la vista y sus miradas se encontraron. Ella no dijo nada. Solo le sonrió levemente antes de volver su atención a los niños. Sebastián sintió algo extraño en el pecho. No era incomodidad. No era tristeza. Era algo diferente. Algo cálido. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa tarde,
Rosa se acercó a él mientras trabajaba en su oficina. Señor Montalvo, necesito hablar con usted. Sebastián levantó la vista. Dime. Rosa entró y cerró la puerta detrás de ella. Se veía nerviosa. Quería preguntarle si está conforme con Camila. Sé que al principio no estaba seguro de que la contratara sin consultarle, pero los niños han mejorado tanto que pensé. Sebastián levantó la mano, interrumpiéndola. Está bien, Rosa. Hiciste lo correcto. Rosa pareció sorprendida. ¿De verdad? Sebastián asintió. Los niños la necesitan. Y creo que yo también necesitaba que alguien me recordara que todavía tengo una familia. Rosa sonrió con alivio. Ella es una buena muchacha, señor. Muy dedicada. Y los niños la adoran. Sebastián miró por la ventana hacia el jardín. Lo sé. Rosa dudó por un momento antes de hablar de nuevo. Si me permite decirlo, señor, usted también ha cambiado. Sebastián la miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Rosa se encogió de hombros. Está aquí. Presente. Eso es más de lo que ha estado en meses. Sebastián no respondió. Porque Rosa tenía razón. Y porque no sabía cómo explicar que todo eso tenía que ver con una mujer que apenas conocía pero que estaba cambiando todo en su vida sin siquiera proponérselo. Esa noche, después de la cena, Sebastián decidió hacer algo que no había hecho desde el funeral de Valeria. Decidió acostar a los niños él mismo. Camila estaba recogiendo los platos de la mesa cuando él se acercó. Yo los llevaré arriba esta noche. Camila lo miró sorprendida, pero asintió. Claro. Yo termino aquí. Sebastián subió las escaleras con los 3 niños caminando delante de él. Mateo volteó a verlo un par de veces, como si no estuviera seguro de que su padre realmente fuera a quedarse. Lucas caminaba en silencio, pero no parecía tenso. Y Santiago, por primera vez en mucho tiempo, le tomó la mano. Sebastián sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Llegaron a la habitación que los 3 compartían. Sebastián los ayudó a ponerse las pijamas, les cepilló los dientes y los metió en sus camas. Se sentó en la orilla de la cama de Mateo y los miró a los 3. ¿Quieren que les cuente una historia?, preguntó. Los 3 asintieron al unísono. Sebastián respiró hondo. No sabía qué historia contar. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que hizo esto. Pero entonces recordó algo. Algo que Valeria solía contarles. Había una vez 3 niños valientes que vivían en una casa junto a un bosque de jacarandas. Los árboles eran mágicos y solo florecían cuando los niños reían. Mateo lo interrumpió. Como los de nuestro jardín. Sebastián asintió. Exactamente como esos. Los niños lo miraban con atención absoluta. Sebastián continuó. Un día, los árboles dejaron de florecer. Y los niños no entendían por qué. Buscaron por todas partes, preguntaron a los pájaros y a las mariposas, pero nadie sabía la respuesta. Hasta que llegó alguien especial. Alguien que les enseñó que los árboles no florecían porque ellos habían dejado de reír. Y cuando volvieron a hacerlo, las flores regresaron. Lucas se incorporó un poco. ¿Quién era esa persona especial? Sebastián miró hacia la puerta. Camila estaba de pie en el umbral, observándolos en silencio. No se había dado cuenta de cuando había llegado, pero estaba ahí. Alguien que nos recordó que está bien volver a ser. Felices, dijo Sebastián, sin apartar la mirada de ella. Camila bajó la vista, pero Sebastián notó que sonreía. Los niños bostezaron. Mateo se acurrucó en su almohada. Lucas cerró los ojos. Santiago murmuró algo ininteligible antes de quedarse dormido. Sebastián se levantó con cuidado y apagó la luz, dejando solo la pequeña lámpara de noche encendida. Salió de la habitación y cerró la puerta suavemente. Camila seguía en el pasillo. Esa fue una historia hermosa, dijo ella en voz baja. Sebastián se apoyó contra la pared. Era la favorita de mi esposa. Camila asintió.
Creo que a ella le gustaría saber que usted se la contó esta noche. Sebastián la miró. ¿Cómo sabes eso? Camila sonrió con tristeza. Porque las personas que amamos nunca quieren que dejemos de vivir. Solo quieren que recordemos que ellos fueron parte de nuestra vida. No que sean el final de ella. Sebastián sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. No sabía cómo responder a esa verdad tan simple y tan devastadora al mismo tiempo. Gracias, murmuró finalmente. ¿Por qué?, preguntó Camila. Por todo. Por los niños. Por recordarme quién era antes de olvidarlo. Camila lo miró directamente a los ojos. No lo olvidó, señor Montalvo. Solo dejó de buscarlo. Sebastián quiso decir algo más, pero las palabras no salieron. Así que solo asintió. Camila dio un paso hacia las escaleras. Buenas noches, señor Montalvo. Buenas noches, Camila. Ella comenzó a bajar, pero Sebastián la detuvo. Camila. Ella volteó. Solo Sebastián. Llámame Sebastián. Camila lo miró sorprendida, pero luego sonrió. Buenas noches, Sebastián. Y desapareció escaleras abajo. Sebastián se quedó de pie en el pasillo oscuro, con el corazón latiendo de una forma que no recordaba. Algo estaba cambiando. Algo profundo. Y por primera vez en 11 meses, no le tenía miedo. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina que Sebastián nunca imaginó que podría disfrutar. Desayunaba con los niños cada mañana. Los escuchaba hablar sobre sus sueños, sobre las cosas que encontraban en el jardín, sobre las historias que Camila les contaba. Y aunque no siempre sabía qué decir, estaba ahí. Presente. Escuchando. Aprendiendo a ser padre otra vez. Camila se había convertido en parte esencial de esa casa. No solo para los niños, sino para todos. Rosa la apreciaba porque ayudaba sin que se lo pidieran. Los niños la adoraban porque los trataba como si fueran lo más importante del mundo. ¿Y Sebastián? Sebastián no sabía exactamente qué sentía por ella. Pero sabía que cada vez que la veía, algo dentro de él se calmaba. Como si su presencia fuera un recordatorio de que la vida podía volver a tener color. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, escuchó música proveniente de la sala. Era una canción suave, una melodía que no reconocía pero que le resultaba extrañamente reconfortante. Bajó las escaleras y se asomó. Camila estaba bailando con los trillizos. Bueno, intentando bailar. Mateo pisaba sus pies cada 2 pasos. Lucas giraba sin control hasta marearse. Y Santiago simplemente se abrazaba a su pierna mientras ella intentaba moverse. Todos reían. Era un desastre hermoso. Sebastián se quedó observando desde el marco de la puerta, incapaz de apartar la mirada. Había algo en la forma en que Camila se movía, en cómo reía sin preocuparse de nada más, que lo hipnotizaba. No era solo su belleza, aunque Sebastián había comenzado a notarla más de lo que debería. Era su luz. Esa capacidad de hacer que todo pareciera más simple, más liviano. Papá, ven. La voz de Lucas lo sacó de sus pensamientos. Los 4 lo estaban mirando. Sebastián dudó. No bailo. Camila sonrió. Nunca es tarde para empezar. Mateo corrió hacia él y le tomó la mano. Por favor, papá. Sebastián miró a su hijo. Esos ojos llenos de esperanza. Esa sonrisa que había extrañado tanto. Y supo que no podía negarse. Está bien. Pero no se rían si piso a alguien. Camila rió. Sin promesas. Sebastián entró a la sala y antes de darse cuenta, tenía a Mateo tomado de una mano y a Santiago de la otra. Lucas se aferró a Camila y los 6 pies intentaron moverse al ritmo de la música. Fue caótico. Fue torpe. Pero fue perfecto. Sebastián no recordaba la última vez que había reído así. La última vez que se había permitido simplemente ser. Sin pensar en el trabajo. Sin pensar en el dolor. Solo existiendo en ese momento.
La canción terminó y todos se dejaron caer en el sofá, sin aliento pero felices. Los niños comenzaron a hablar entre ellos sobre quién había bailado mejor. Sebastián miró a Camila. Ella ya lo estaba mirando. Gracias, dijo él en voz baja, solo para ella. ¿Por qué?, preguntó Camila. Por recordarme cómo se siente esto. Ella inclinó la cabeza. ¿Cómo se siente qué? Estar vivo. Camila sostuvo su mirada por un momento que pareció durar más de lo necesario. Luego sonrió suavemente. Usted siempre estuvo vivo, Sebastián. Solo necesitaba una razón para demostrarlo. Sebastián sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo peligroso. Algo que no debería estar sintiendo. Pero que no podía ignorar. Esa noche, después de acostar a los niños, Sebastián bajó a la cocina como se había vuelto costumbre. Camila estaba ahí, como siempre, con una taza de té y la mirada perdida en algún lugar lejano. Sebastián preparó café y se sentó frente a ella sin pedir permiso. Camila levantó la vista, sorprendida pero no molesta. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián. Camila sonrió con tristeza. En mi hermana. Hoy habría cumplido 10 años. Sebastián sintió una punzada de dolor ajeno. Lo siento. No debería haberle preguntado. Camila negó con la cabeza. No. Está bien. Me gusta recordarla. Me gusta hablar de ella. Eso significa que sigue aquí, de alguna forma. Sebastián asintió lentamente. ¿Cómo era? Camila sonrió, esta vez con genuina alegría. Era increíble. Pequeña, pero increíble. Tenía esa risa que hacía que todos a su alrededor se sintieran felices. Amaba los colores brillantes, las mariposas, las canciones tontas. Y me seguía a todas partes. Decía que cuando creciera iba a ser exactamente como yo. Sebastián notó que los ojos de Camila brillaban con lágrimas contenidas. ¿Y qué pasó? Camila respiró hondo. Leucemia. Luchó durante 2 años. Fue valiente hasta el final. Pero su cuerpo simplemente no pudo más. Sebastián apretó la taza entre sus manos. No puedo imaginar lo que debiste sentir. Camila se limpió una lágrima que había escapado. Fue devastador. Mis padres se separaron poco después. Mi mamá no pudo superarlo. Mi papá se fue a trabajar al norte y nunca regresó. Yo me quedé sola, tratando de entender cómo seguir adelante cuando todo lo que amaba se había roto. Sebastián la miró con una mezcla de admiración y tristeza. ¿Y cómo lo hiciste? Camila lo miró directamente. No lo hice sola. Encontré trabajo cuidando niños. Y cada vez que veía a un niño sonreír, sentía que mi hermana seguía viva en algún lugar. Que su risa continuaba a través de otros. Que su luz no se había apagado completamente. Sebastián sintió que las palabras de Camila lo atravesaban. Porque entendía exactamente lo que ella quería decir. Por eso haces esto, dijo Sebastián. Por eso eres tan buena con ellos. Camila asintió. Porque sé lo que es perder algo que nunca pensaste que podrías perder. Y sé lo importante que es aferrarse a lo que todavía tienes. Sebastián bajó la mirada. Yo no me aferré a nada. Solo dejé que todo se desmoronara. Camila extendió la mano y la puso sobre la de él. Era la primera vez que lo tocaba de esa forma. Un gesto simple, pero cargado de significado. No se desmoronó, Sebastián. Solo se transformó. Y ahora está volviendo a construir algo nuevo. Algo diferente. Pero no menos valioso. Sebastián levantó la vista y la miró. Había tanta comprensión en esos ojos. Tanta calidez. Tanta vida. Y en ese momento, algo cambió. Algo definitivo. Sebastián volteó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Camila no se apartó. No lo sé hacer solo, admitió Sebastián con voz quebrada. No sé cómo ser lo que ellos necesitan. No sé cómo ser lo que yo necesito. Camila apretó su mano. No tienes que hacerlo solo. Sebastián la miró fijamente.
¿Y si me equivoco? ¿Y si arruino todo otra vez? Camila sonrió con ternura. Entonces nos equivocamos juntos. Y lo arreglamos juntos. Sebastián sintió que algo dentro de él cedía. Todas esas barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía esperanza. Se inclinó hacia adelante, sin soltarle la mano. Camila no retrocedió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Sebastián podía sentir su respiración. Podía ver el reflejo de la luz en sus ojos. Podía sentir que estaba a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Camila, susurró. Ella cerró los ojos. Dime. No sé qué está pasando entre nosotros. Pero sé que no quiero que termine. Camila abrió los ojos lentamente. Yo tampoco. Sebastián acortó la distancia y rozó sus labios con los de ella. Suave. Cuidadoso. Como si tuviera miedo de romper algo frágil. Pero Camila respondió. Y lo que comenzó como un roce se convirtió en algo más profundo. Algo necesario. Algo inevitable. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Esto cambia todo, murmuró. Camila sonrió con los ojos cerrados. Lo sé. Sebastián respiró hondo. Tengo miedo. Camila abrió los ojos y lo miró. Yo también. Pero a veces el miedo significa que estás haciendo algo que vale la pena. Sebastián asintió lentamente. Se quedaron así, en silencio, sosteniendo las manos del otro, sabiendo que acababan de cruzar un umbral que transformaría todo. Los días siguientes fueron diferentes. No porque algo hubiera cambiado drásticamente en la casa, sino porque todo había cambiado entre ellos. Sebastián y Camila no hablaron de aquel beso. No pusieron etiquetas a lo que estaba sucediendo. Simplemente dejaron que fluyera. Se buscaban con la mirada durante el desayuno. Sus manos se rozaban cuando pasaban platos en la cocina. Se quedaban despiertos hasta tarde hablando de todo y de nada. Y poco a poco, Sebastián sintió que volvía a ser humano. Los niños también lo notaron. Mateo le preguntó una mañana por qué sonreía tanto. Lucas dijo que su papá parecía diferente, más feliz. Y Santiago simplemente se acercó y lo abrazó sin razón aparente. Sebastián se dio cuenta de que sus hijos estaban sanando. Y él también. Una tarde, mientras Camila jugaba con los trillizos en el jardín, Rosa se acercó a Sebastián. Señor Montalvo, ¿puedo hablar con usted un momento? Sebastián dejó los documentos que estaba revisando. Claro, Rosa. Dime. Rosa dudó antes de hablar. Sé que no es asunto mío, pero he trabajado en esta casa durante muchos años. Y he visto cómo usted y los niños han sufrido. Sebastián asintió, esperando a que continuara. Camila es una buena muchacha, dijo Rosa con cuidado. Y creo que ha sido una bendición para esta familia. Pero también sé que las cosas pueden complicarse. Sebastián entendió a dónde iba la conversación. Rosa tenía razón en preocuparse. Camila era su empleada. Había una línea que no debería haberse cruzado. Pero ya era tarde para eso. Lo sé, Rosa, admitió Sebastián. Y no quiero que pienses que estoy siendo irresponsable. Pero ella me ha devuelto algo que creí que había perdido para siempre. Rosa sonrió con ternura. Lo sé. Y por eso quiero decirle que tiene mi bendición. Los niños la aman. Y usted merece volver a ser feliz. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Gracias, Rosa. Rosa asintió y se retiró, dejando a Sebastián con sus pensamientos. Esa noche, después de acostar a los niños, Sebastián encontró a Camila en el jardín. Estaba sentada bajo las jacarandas, mirando las estrellas. Él se acercó en silencio y se sentó a su lado. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Camila sonrió. Siempre. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Finalmente, Sebastián habló.
Camila, necesito decirte algo. Ella lo miró con atención. Dime. Sebastián respiró hondo. Cuando Valeria murió, pensé que mi vida había terminado. Que nunca volvería a sentir nada más allá del dolor. Me cerré completamente. A mis hijos. A mí mismo. A cualquier posibilidad de volver a ser feliz. Camila tomó su mano. Lo sé. Sebastián continuó. Pero luego llegaste tú. Y sin siquiera proponértelo, cambiaste todo. Les devolviste la vida a mis hijos. Me devolviste la vida a mí. Y ahora no puedo imaginar esta casa sin ti. No puedo imaginar mi vida sin ti. Camila sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sebastián. Él se giró para mirarla directamente. Sé que esto es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que no debería estar diciéndote esto. Pero no me importa. Porque por primera vez en un año, siento que puedo volver a respirar. Y es gracias a ti. Camila dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Yo también siento lo mismo. Desde el primer día que vi a esos niños, supe que había algo especial aquí. Y luego te conocí a ti. Y entendí que no había llegado a esta casa por casualidad. Había llegado porque todos necesitábamos sanarnos juntos. Sebastián le limpió las lágrimas con el pulgar. No quiero que seas solo la empleada de esta casa, Camila. Quiero que seas parte de esta familia. Quiero que estés aquí no porque te pague, sino porque quieres estar. Porque nosotros te necesitamos. Porque yo te necesito. Camila sonrió a través de las lágrimas. Yo también te necesito, Sebastián. A ti y a esos 3 niños que robaron mi corazón desde el primer día. Sebastián la acercó hacia él y la besó. Esta vez no había dudas. No había miedo. Solo certeza. Solo amor. Cuando se separaron, Camila apoyó su cabeza en el hombro de Sebastián. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella suavemente. Sebastián la abrazó más fuerte. Vamos a vivir. Vamos a ser felices. Vamos a construir algo nuevo juntos. A la mañana siguiente, Sebastián bajó al comedor donde los niños ya estaban desayunando con Camila. Se sentó junto a ellos y los miró a los 4. Niños, tengo algo que decirles. Los 3 levantaron la vista, atentos. Camila también lo miró con curiosidad. Sebastián tomó aire. Saben que Camila ha estado aquí cuidándolos, ayudándolos, haciéndolos felices. Mateo asintió. Es nuestra amiga favorita. Sebastián sonrió. Lo sé. Y por eso quiero preguntarles algo importante. ¿Les gustaría que Camila se quedara con nosotros para siempre? No como empleada, sino como parte de nuestra familia. Lucas abrió los ojos grandes. ¿Para siempre, para siempre? Sebastián asintió. Para siempre. Santiago se levantó de su silla y corrió hacia Camila, abrazándola con fuerza. Sí. Mateo y Lucas lo siguieron inmediatamente, rodeando a Camila con sus pequeños brazos. Camila los abrazó a los 3, llorando de felicidad. Los niños comenzaron a hacer preguntas al mismo tiempo. ¿Vas a vivir aquí? ¿Vas a dormir en tu propia habitación? ¿Podemos seguir jugando en el jardín contigo? Camila reía entre lágrimas. Sí a todo. A todo lo que quieran. Sebastián se acercó y envolvió a los 4 en un abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su familia estaba completa otra vez. No de la misma forma que antes. Eso era imposible. Valeria siempre sería parte de ellos, siempre sería recordada con amor. Pero ahora había espacio para algo nuevo. Para un nuevo comienzo. Para una nueva forma de amar. Los días se convirtieron en semanas. Camila se mudó a una de las habitaciones principales de la casa. Ya no usaba uniforme. Ya no había horarios estrictos ni barreras entre ella y la familia. Era simplemente Camila. La mujer que había devuelto la luz a esa casa. La mujer que Sebastián amaba. Una noche, mientras los niños dormían, Sebastián y Camila salieron al jardín.
Las jacarandas estaban en plena floración, cubriéndolo todo con un manto violeta. Sebastián tomó la mano de Camila y la miró a los ojos. «Sabes que te amo, ¿verdad?» Camila sonrió. «Lo sé. Y yo te amo a ti». Sebastián la besó bajo las flores. Y en ese momento, supo que había encontrado lo que creía perdido para siempre, la capacidad de volver a amar, la capacidad de volver a vivir, la capacidad de volver a ser feliz. Los trillizos, que los espiaban desde la ventana de su habitación, sonrieron. Mateo le susurró a Lucas. «Papá está feliz otra vez». Lucas asintió. «Y Camila se queda para siempre». Santiago los abrazó a ambos. «Somos una familia otra vez». Los tres niños se acostaron en sus camas, con sonrisas en sus rostros y paz en sus corazones. Porque habían aprendido algo importante: el amor nunca se va realmente. Solo se transforma. Y a veces, cuando menos lo esperas, regresa de formas que nunca imaginaste. En el jardín, bajo las jacarandas que Valeria amaba, Sebastián y Camila se abrazaron. El pasado siempre estaría ahí, formando parte de quienes eran. Pero el futuro estaba frente a ellos, lleno de posibilidades, lleno de esperanza, lleno de amor. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que todo iba a estar bien. Porque habían encontrado algo más valioso que la perfección, habían encontrado la redención. Habían encontrado la sanación. Habían encontrado el amor en medio del dolor. Y eso, al final, era todo lo que necesitaban. Esta historia es, en esencia, un testimonio profundo sobre la naturaleza transformadora del amor y la capacidad humana de sanar incluso las heridas más devastadoras. No es simplemente un relato romántico. Es una exploración honesta de cómo el dolor puede paralizar a las personas hasta convertirlas en sombras de sí mismas, y cómo la conexión genuina con otro ser humano puede devolverles no solo la vida, sino el deseo de vivirla. Sebastián Montalvo representa a todos aquellos que han experimentado una pérdida tan abrumadora que su única respuesta posible fue cerrarse. Su estrategia de supervivencia fue clara: trabajar, viajar, alejarse. Convertir su hogar en un museo silencioso donde las reglas reemplazaron el afecto y los horarios sustituyeron la espontaneidad. Sebastián no es un villano. Es un hombre roto que hizo lo único que pudo hacer en ese momento: protegerse del dolor evitando todo lo que pudiera recordarle lo que había perdido. Pero al protegerse a sí mismo, sin quererlo, también cerró la puerta a sus hijos. Los trillizos, Mateo, Lucas y Santiago, quedaron atrapados en ese mismo limbo emocional, existiendo pero sin vivir realmente. La llegada de Camila no es un acto de salvación mágica. Es algo mucho más complejo y realista. Camila no llega con un manual de psicología infantil ni con promesas de cura milagrosa. Llega con su propia carga de dolor, con su propia historia de pérdida, y precisamente por eso entiende algo que todos los especialistas bien intencionados no pudieron comprender. Los niños no necesitan ser tratados como pacientes. Necesitan ser tratados como niños. Necesitan permiso para ser ruidosos, caóticos, desordenados. Necesitan saber que está bien reír otra vez sin que eso signifique olvidar a quien perdieron. Lo que hace a esta historia particularmente poderosa es que Camila tampoco es perfecta. Ella no es una heroína sin fisuras. Es una joven que encontró su propio camino hacia la sanación a través del cuidado de otros niños, tratando de mantener viva la risa de su hermana pequeña en cada sonrisa que logra arrancar. Su motivación es profundamente humana: canalizar su propio dolor en algo constructivo. Y cuando se enfrenta a Sebastián, no lo hace desde un lugar de superioridad moral, sino desde la empatía de quien también ha estado en el abismo. El desarrollo de la relación entre Sebastián y Camila es uno de los aspectos más logrados de la narrativa. No hay enamoramiento instantáneo ni flechazos melodramáticos. Hay algo mucho más valioso: reconocimiento mutuo. Dos personas rotas que se encuentran en el momento exacto en que ambas están listas para empezar a reconstruirse. La atracción entre ellos no surge de la perfección, sino de la vulnerabilidad compartida. Sebastián no se enamora de Camila porque sea hermosa o porque haya salvado a sus hijos. Se enamora porque ella le devolvió algo que creía perdido para siempre: la capacidad de sentir esperanza.
Los niños son, en muchos sentidos, el corazón palpitante de esta historia. Su silencio inicial no es capricho narrativo. Es una representación visceral de cómo el trauma infantil se manifiesta. Mateo, Lucas y Santiago no dejaron de hablar porque quisieran. Dejaron de hablar porque el mundo dejó de tener sentido para ellos. Y cuando Camila logra hacerlos reír, no es porque haya hecho algo extraordinario. Es porque les dio permiso para volver a ser lo que siempre fueron, niños. La escena en que juegan con la cuerda, arrastrándola por el suelo como si fuera un caballo, es un momento de pura humanidad. Es caos. Es desorden. Es vida.